Muy bien, muchas gracias amigos por estar en este cursillo de los primeros sábados de cada mes. Hoy día vamos a tener la presentación, en primer lugar, del doctor Ricardo Fujita, quien es invitado especial, no para explicar la parte tediosa, sino más bien la parte introductoria. Él nos va a contar un poco su experiencia, cómo escogió su director de tesis, su tema de tesis, cuáles fueron sus dificultades al iniciar su investigación, su primer artículo, su tesis, su primer artículo científico, para que ustedes también se animen, aquellos que no lo han hecho, a dar esos primeros pasos de hacer investigación y sobre todo redactar. Entonces le presentamos al doctor Ricardo Fujita, que es biólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha hecho su doctorado en biología en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Luego ha hecho estadías en Estados Unidos algunos años. La Universidad de Michigan. Así, en la Universidad de Michigan. Y sobre todo, luego se ha involucrado en este proyecto muy interesante que es el proyecto Genoma Humano, que tiene que ver con nuestra propia identidad genética. Él entonces nos va a contar un poquito su experiencia sobre esos pasos que les he mencionado. Después tenemos también al doctor Fernando Torres, acá presente, quien también nos va a contar su experiencia. Fernando es químico, doctor en química también, de modo que tenemos una variedad de experiencias. Ellos son invitados especiales para hacernos esta parte introductoria. Muy bien, le vamos a poner tu collar. Muy bien. Una corona, solo pelear. Bueno, buenas tardes. Ante todo, felicitarlos por estar en este curso que espero que al final puedan llegar al producto que es la tesis, ¿no? Para cada uno de ustedes, y seguramente que va a ser un pedazo de la ciencia que va a ser publicada para que todo el Perú conozca los trabajos que están haciendo ustedes. Bueno, Modesto, una persona que nos conocemos ya casi 15, 20 años, ¿no? Gran gestor de la investigación en Perú. 25 años, ¿no? ¿Sí? O sea, tú me viste nacer. ¿No? Me ha invitado a dar esta charla. Bueno, mi nombre es Ricardo Fujita. Actualmente soy director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad San Martín de Porres. Y también tengo el cargo de jefe de investigación, que es el equivalente al vicerrectorado de investigación de la Universidad San Martín de Porres. Solo para el registro, tengo una tesis, soy bachiller de la Universidad de San Marcos, tengo el DEA maestría en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y también el doctorado en la misma universidad, ¿no? Como dice el doctor Montoya, yo soy biólogo, ¿no? Y el doctorado y la maestría y el doctorado también han sido ya en el área un poquito más restringida, especializada de biología molecular, ¿no? Luego tuve la oportunidad, terminando el doctorado, fui a hacer el postdoctorado. O sea, digamos que es el primer trabajo del que sale con su PhD, ¿no? Al mundo. Y tuve la suerte que, por mi experiencia que yo había hecho mi doctorado, fui contratado a la Universidad de Michigan, ¿no? Para seguir trabajando en esta área de la genética molecular. Era, como dice el doctor Montoya, era en las épocas, a comienzos de los 90, fines de los 80, es cuando el boom del genoma humano empieza a aparecer. Y en mi caso, yo soy como el Forrest Gump, si conocen la película Forrest Gump, ¿no? de la biología molecular.
O sea, he conocido, he estado presente cuando se han descubierto muchos genes importantes, ¿no?, en mi laboratorio, que no sé cómo llegué ahí, pero bueno, ha sido una serie de golpes de suerte que yo me considero realmente suertudo, ¿no?, de haber estado en diferentes puntos que han servido para que yo también me pueda formar y pueda compartir con los otros investigadores también algunos descubrimientos que hemos tenido. Quiero decir que el peor ejemplo que se ha podido escoger para una vida ejemplar soy yo, ¿no? O sea, yo soy profesor honorario del Colegio Mayor. ¿Saben qué es el Colegio Mayor? Donde van los top, ¿no?, los chicos, la selección, ¿no?, de los chicos de las escuelas. Pero si supieran ellos que a mí me han jalado 2 veces de año, probablemente no me hubieran escogido, ¿no? Yo no dije nada, pero bueno, como les digo, no soy el mejor ejemplo. Y en la universidad mis compañeros se acuerdan, ¿no?, de mi orden, ¿no? Fujita, he encontrado tu papel, porque yo escribía papelitos, todos hacían cuadernos, yo, Fujita, tu papel, lo he encontrado en el 3er piso. Conocían mi letra, ¿no?, de gallinazo. Entonces, a lo que voy es, muchas veces ustedes ven en el colegio a alguien que dicen, no sirve para nada, ¿no? En mi familia también el ejemplo del desordenado, del flojo, cuando era chico, hasta ahora creo, mi esposa creo que sigue corroborando lo mismo, soy yo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, las personas a veces tienen clichés, ¿no? O sea, todavía me marca cuando yo estudié en un colegio religioso en el RIMA, el Santo Toribio, externado Santo Toribio. Terminó el colegio y siempre los profesores están pendientes qué chicos entran a las universidades. Entonces ya había una lista de quiénes iban a entrar ya así sin saber, ¿no? Entonces cuando pasaron los exámenes de admisión en San Marcos, muy decepcionados, los primeros del colegio no habían entrado, pero Fujita estaba adentro. Seguro que habrá pagado, ¿no? Ese era el chisme que había en el... Pero felizmente yo no sé si existe todavía, creo que no en la uni, pero en San Marcos teníamos la suerte que el examen de admisión era mitad lo que le llamaban... tenía otro nombre. Aptitud académica, que era análisis matemático, pero también había mucho de lógica, parecía un juego, ¿no? Yo felizmente, porque la parte de conocimientos eran 2 días, ¿no? La parte de conocimientos 0, pero la parte de aptitud académica que se llamaba, solamente con aptitud académica yo ya era 4º puesto, ¿no? O sea, el chico que había repetido 2 veces, entonces era una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, cuando vean a un chico así medio flojo, de repente, habría que averiguar por qué es flojo. O de mi hijo, de repente. ¿No? No, a lo que voy es, de repente es un chico que se aburre, y por eso lo jalan, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con los clichés, ¿no? Bueno, yo ingresé a biología, pero en mi época también, la verdad, como muchos chicos que terminan en la universidad, yo no sabía qué hacer. Entonces dije, mi hermano estudia medicina, mis papás van a estar contentos que yo estudie medicina, pero yo soy muy flojo para estudiar medicina. Lo que voy a hacer, voy a estudiar biología, y si ingreso, porque no estaba seguro, porque todos mis amigos que ya estaban en la universidad me decían, no, a San Marcos se ingresa a la 4ª, a la 5ª, si tienes suerte a la 3ª, si te preparas bien a la 3ª te vas a entrar. Entonces, yo me preparé un poquito, ¿no? Y
tuve esa suerte de ingresar, porque tuve, o sea, como les digo, Forrest Gump. O sea, en esa época, así se dan los exámenes y a mí me favorecieron. Porque si el examen hubiera sido como debe ser, con conocimientos, probablemente yo no estaría parado acá con ustedes, ¿no? Entonces, ingresé a biología con la idea de cambiarme a medicina porque no sabía qué era biología, ¿no? Aquellos que estudiaron biología hace 40, 50 años se deben acordar que era bastante aburrida, por lo menos tal como me enseñan a mí. Y tuve la suerte de conocer profesores que me inspiraron dentro de la Escuela de Biología, que al cabo de un año, 2 años, donde ya yo tenía que postular al examen que le llaman de traslado, ¿no? de biología a medicina, ya no me interesaba. La mitad de mi promoción de biología se fue a medicina. Pero en realidad, cuando vi lo que era la biología, todo lo que había por descubrir fue algo que me interesó. Entonces me quedé en biología, ¿no? Y tuve ahí la presión y la cólera de mi papá, de mi hermano, ¿no? Y de la familia. Oye, cámbiate a medicina, tus amigos están yendo. Pero ya la biología me había picado, ¿no? Ya no había antídoto digamos, para seguir eso. Y al final me di cuenta que mi espíritu, aparte de ser flojo de verdad y ser medio distraído, o bastante distraído, una de las cosas que probablemente que sea un defecto o puede ser una virtud es tener curiosidad, ¿no? Entonces eso me ha permitido, digamos, que busque problemas en biología y pude yo ir hacia el lado de lo que era una carrera relativamente nueva, con poca gente, que se llamaba la genética, ¿no? La genética y biología celular. Estamos hablando del año, yo ingresé el año 76, ¿no? Entonces, ha sido más o menos una época donde la biología ha estado floreciendo, ¿no? Como le digo, como Forrest Gump, he llegado a un momento en que había todos estos descubrimientos moleculares, de bioquímica nuevos a nivel ya celular. Y poco a poco fui estudiando, fui invitado por un profesor, Javier Zapata, que después se fue al Instituto de La Rosa, así como existe el Centro Internacional de la Papa. Él era un profesor sanmarquino que enseñó acá y después se fue al Centro Internacional de La Rosa en Filipinas, ¿no? Pero en un momento dado, él había venido de Inglaterra, yo estaba en tercer año, pero él enseñaba segundo. Entonces yo, como era curioso, me metía a sus clases, ¿no? Y en sus clases de primer año, él invitó a todo el mundo para que vayan a su laboratorio, porque iba a comenzar a hacer algunos experimentos y necesitaba alumnos esclavos, ¿no? Entonces yo me fui ese día pensando que el resto de los chicos iba a ir, pero el único que se acercó fui yo. Tuve suerte de nuevo y me agarró camote y empezamos a trabajar en lo que es biología celular de plantas, ¿no? Y hacíamos experimentos que eran novedades, porque él traía cosas de Inglaterra, tecnologías, y traía insumos, entonces cosas que nadie hacía en Sudamérica y lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, ustedes saben también, deben conocer que cuando un profesor en una universidad empieza a destacar, ya a veces no es muy cómodo para el resto y hay que ir macheteándolo, ¿no? Porque, o sea, se va a ver una diferencia. Entonces, este profesor, bueno, felizmente tuvo una oportunidad de trabajo en otro lado y salió. Entonces nosotros, porque éramos un grupo de alumnos que se fue formando con el tiempo, nos quedamos un poco huérfanos, ¿no? Entonces
Por ahí tuvimos, bueno, en el caso mío yo tuve la oportunidad que me jalen a otros laboratorios. Tú cuando ya tienes experiencia en un laboratorio te conocen, ¿no? Entonces, que tienes ciertas destrezas manuales en el laboratorio y te jalan a otros laboratorios. Y así he estado en otros 2, 3 laboratorios, pero en realidad eran cosas que no me gustaban, ¿no? Un poco aburrido. Y en un momento dado hay un profesor en San Marcos en biología que se llama Jaime Descayó, que algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Que hacía justamente la parte genética, y con él he empezado a trabajar, digamos, alrededor de 2, 3 años, ¿no? Antes de irme afuera. Entonces con ellos, con Jaime Descayó hemos estado trabajando en lo que es, él trabaja en cromosomas. Entonces hacíamos cromosomas humanos, el síndrome de Down, ¿han escuchado? ¿No? Que es que sobra un cromosoma, o hay otros síndromes donde falta un cromosoma. Entonces eso veíamos nosotros al microscopio, y me encargaron de desarrollar una tecnología que nadie la hacía acá en Perú, ¿no? Que se llama la tecnología de sincronización celular, para ver los diferentes segmentos de los cromosomas que tienen diferentes genes, ¿no? Que si uno le echa diferentes, no colorantes, sino el ADN está hecho de nucleótidos, ¿no? Hay nucleótidos análogos que uno lo puede poner en la mitad del ciclo de la replicación, ¿no? O sea, si uno lo pone en la mitad de la replicación, el resto de los nuevos cromosomas van a tener un nucleótido diferente a los del comienzo, ¿no? Y cuando tú ves al microscopio los cromosomas, puedes ver los pedazos tardíos y los pedazos precoces. Entonces se salen una especie como bandas. Entonces puedes deducir qué cromosoma o qué parte del cromosoma ha sido replicado antes y cuál después. Una cosa interesante, por ejemplo, las mujeres tienen 2 cromosomas X. Y ese cromosoma X extra de la mujer, en muchos casos, se apaga, ¿no? Y generalmente ese cromosoma X es replicado en la segunda mitad, en la fase tardía. O sea, todo lo que no se usa generalmente en la célula se empieza a replicar en la otra fase. Entonces, cuando ustedes ven digamos, los cromosomas de una mujer con esta tecnología, ven que un cromosoma X es claro y el otro cromosoma X es oscuro, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que yo implementé en ese laboratorio, y solamente después de 20 años alguien volvió a repetir esa técnica, ¿no? Ya ya con otras cosas mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, a lo que les quiero decir es que la curiosidad es un motor muy grande, ¿no? Si ustedes tienen chicos que los vean curiosos, canalícenlo, ¿no? O sea, porque a veces las personas como yo, que son dispersas, nos ponemos a hacer 20 cosas a la vez, ¿no? Pero si ustedes ven una persona así, traten de canalizarlo para cosas que puedan sean útiles para ustedes también, ¿no? Para el propio laboratorio, ¿no? Entonces, por otro lado, yo tenía un sueño en esa época, era tener un laboratorio, ¿no? Cuando sea grande en mi cabeza, ¿no? O sea, cuando yo ya sea profesional, quería tener un laboratorio. Entonces, son sueños que uno ha tenido desde joven, ¿no? Y que esperaba algún día alcanzarlo, ¿no? Entonces, yo veía, como muchos jóvenes probablemente acá en Perú, es que, bueno, somos un país que no está tan desarrollado como otros países en el nivel científico. Entonces, muchos jóvenes se dan cuenta que tenemos un techo, ¿no? Entonces, ese techo, si tú quieres romperlo, tienes que salir del país, ¿no? Probablemente va a haber casos excepcionales que alguien pueda desarrollarse acá, digamos, de manera puramente autóctona, pero eso es bien difícil, ¿no? O sea,
conforme va avanzando la tecnología, también hay cosas que todavía no vienen a Perú y hay que salir a buscarlas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empecé a escribir cartas. Antes no había fax, no había fax. Antes eran telegramas y no había mails. Para comunicarse con otras personas tendrías que gastar el teléfono, que en esa época no todo el mundo tenía, y las llamadas costaban, creo que un sueldo mínimo, una llamada podía ser. Y lo que se acostumbraba no era el email, sino el snail mail, ¿no? O sea, el mail caracol, ¿no? Lentito. O sea, lo que todo el mundo hacía, escribía, iba al correo, le ponía ¿no? Entonces yo veía, en esa época no había internet, entonces buscaba más o menos las cosas que me gustaban de biología celular, de genética, veía dónde eran los autores y me escribía. No les voy a mentir si les digo que he escrito más de 100 cartas. Y nunca nadie me respondió. O sí me respondían. ¿Sabe qué? Ya estamos llenos, no hay sitio. Entonces, y yo seguía escribiendo. O sea, a veces era decepcionante cuando uno recibía esas cartas, pero, o sea, no me quedaba otra que seguir escribiendo, o quedarme acá, ¿no? Entonces, hubo una época, habían profesores también que, a pesar que uno lo veían flojo, así medio distraído, no era el estudiante modelo, algunos se daban cuenta y te apoyaban, ¿no? Entonces por ahí tuve personas que me buscaban, amigos afuera, una doctora Rosa Vázquez, me acuerdo, de la Universidad de San Marcos de Bioquímica, una bioquímica, y me había conseguido, bueno, no la admisión, pero por lo menos le había dicho a su amigo del ICGB, se llama creo, uno que hay en Trieste y en Nueva Delhi, ICGB, ¿no? Para poder ver si podían recibirme, ¿no? Otra persona también me había buscado amigos donde él había hecho su doctorado. Entonces, y no pasaba nada. Entonces, en una de esas, un 28 de julio, me acuerdo, no, debería ser 26 o 27 de julio, me llega una carta, porque eso es lo que, no es el mail inmediato, no es el WhatsApp, son cartas. Me dicen, estimado señor Fujita, la postulación que usted ha hecho a través de la Red Internacional de Biotecnología ha sido aceptada. 27 de julio. Se le espera en la Rue no sé qué, de Descartes, número 458, en París, el día 1 de septiembre. Así son las cosas. O sea, uno no, porque, o sea, lo ideal es que te digan de acá a 6 meses, usted ha sido aceptado, vaya preparándose. No. O sea, yo no tenía pasaporte, yo no tenía billete de avión, no tenía billete de bolsillo, no tenía nada. Y ya me esperaban, pero felizmente allá me iban a pagar. Acá le reembolsamos su dinero. Pero déjeme ir un poquito atrás, ¿cómo conseguí esa beca? Estaba un amigo que había estudiado en París, justamente se había ido con esta red internacional de biotecnología, ¿no? Y él se viene de vacaciones a Lima, ¿no? Después de 2 o 3 años que había estudiado allá. Entonces, estábamos en una fiesta de unos amigos sanmarquinos y él le había traído los papeles para una amiga para que postule a esa beca. Y la chica dice, no, yo no voy a Francia, ¿qué voy a ir? No, dale al chino. Y el chino era yo. Entonces, me dio los papeles así y lo llené. Esa red de biotecnología fue una red que duró
3 años. Justo ese año que yo acepté era el segundo, creo, y después desapareció, ¿no? Entonces, otro golpe de suerte. O sea, yo no tenía, o sea, ninguna motivación académica hizo que yo esté en esa fiesta. Bueno, sí, una motivación académica era que todos éramos samarquinos. Pero aparte de eso, no tenía nada que ver con algún tipo de actividad lectiva o universitaria, ¿no? Diferente. Y me dieron ese file para llenarlo y postulé y tuve la suerte de salir elegido, ¿no? O sea, para mí quizás estas lecciones son que algo que ya era bien trillado, repetido, ¿no? O sea, la oportunidad está para el que está preparado. O sea, yo estaba buscando salir de Perú y tuve esa posibilidad de fortuita, ¿no? De casualidad, de que alguien que no haya recibido ese papel y lo dé al vecino, al que está al costado, y escribí y salió. Cuando salió esa oportunidad, a la vez recibí una carta del ICGB para ir, que yo tenía que escoger ya a Trieste o a Nueva Delhi. Entonces, en un momento dado, 2 años escribiendo y no tenía o tenía respuestas negativas, y en una semana, en 2 días seguidos, creo que en una semana, después de una semana que había recibido lo de Francia, recibo que podía escoger irme a Nueva Delhi o irme a Trieste. Pero yo dije, no, voy a probar en Francia, y es así como me he ido a Francia. En mi formato que llené, yo había llenado para hacer genética humana, trabajar en biología celular, pero relacionada a genética humana. Cuando llego a Francia, me dicen, ok, usted se va a ir a Estrasburgo, ¿no? Otra ciudad dentro de Francia, y va a ir al Centro de Biología de las Plantas. Pero si yo he buscado humano, o sea, escrito ahí humano. No, pero eso es lo que le toca a usted. ¿Quiere o no quiere? Ya pues, caballero, me fui. Estuve ahí 1 año en ese grupo de plantas, ¿no? Y definitivamente no me gustaba. Entonces, mi mentor escribió a la agencia de biotecnología y les dijo, bueno, esa persona, ¿qué van a hacer? Entonces, lo que hicieron es cambiarme a otro laboratorio en Francia, donde eran 4 cuartos así, de este tamaño, y eran 4 personas que estaban en el laboratorio, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces ustedes veían, se pueden dar cuenta que yo no interactuaba con nadie. Entonces, estuve en ese laboratorio también unos 6 meses, no, 1 año, y de vez en cuando yo veía a mi jefe, ¿no? Porque yo estaba en mi cuarto, los otros estaban en su cuarto, y solamente nos juntábamos para tomar café a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y después yo no veía a nadie. Entonces ahí pasé, como les digo, 1 año, pero lo que sí me sirvió es para ese año hacer la tesis del DEA, de la maestría, ¿no? Que felizmente salió bien. Pero como pueden entender, yo estaba ahí en un sitio donde no tenía interacción, y mi francés era pésimo, ¿no? No llegué, o sea, según yo había estudiado francés en San Marcos, tenía nivel 3, 4, 5, no sé cuánto, y cuando llego allá no podía ni comprar pan, ¿no? Como le pasa a todo el mundo, al comienzo todo lo compraba por kilo y me llenaba de cosas, porque tenía que comprar por kilo, mantequilla, azúcar,
Pero así es, poco a poco uno tiene que sobrevivir y bueno, poquito a poco iba aprendiendo francés, bueno, y escuchar la radio, ¿no? En esa época era France Info, ¿no? Era como el RPP pero que da la información cada hora, la misma. Entonces, si no entendía ahorita, dentro de una hora iban a repetir la misma frase y poquito a poquito uno va aprendiendo, ¿no? Son cosas que, los recursos que uno va buscando. Bueno, entonces, mi jefe de plantas vio que yo estaba, del otro lado, justo también su laboratorio ya no tenía fondos. Entonces iba a cerrar el laboratorio y recibí una carta de la agencia de biotecnología para poder, para ver qué hacía, ¿no? Y en esa carta decía: señor Fujita, nosotros sabemos que usted está descontento con las cosas que está haciendo, entonces le damos dos opciones. Una es que siga en el mismo laboratorio o que se regrese a Lima y vuelva a postular. Ustedes entienden que es regrese a Lima y vuelva a postular. O sea, realmente si me regresaba, hasta ahorita estaría postulando. O sea, es una forma elegante de decirle, ¿no? Entonces, dentro de el DEA, la maestría, había un curso de genética humana. Entonces yo me acerco al profesor de genética humana, le digo: doctor Jean-Louis Mandel es su nombre, yo estoy interesado para hacer genética humana y me gustaría conocer, o sea, no le he dicho me gustaría trabajar, me gustaría conocer su laboratorio. Y él, por decir, era martes, me dice: ya, anda el viernes al laboratorio. Entonces voy a su laboratorio, era un laboratorio inmenso, tenía varios cuartos, mucha gente en cada cuarto. Y entro y me empieza a mostrar, bueno, estas son las personas. En un cuarto habían 5 personas, me las presentó, en otro cuarto habían 7, en otro cuarto habían otras 5 y así, bastante gente. Y va a un cuarto donde está solamente una refrigeradora sin nadie. Y me dice: esta refrigeradora, y abre la puerta, y estaba llenecita de tubos de sangre. Es de un proyecto de una enfermedad que se llama ataxia de Friedreich. Es una enfermedad neuromuscular, ¿no? Y me dice: ¿sabe qué? Los profesores, investigadores ingleses de la ataxia de Friedreich quieren colaborar con nosotros y nos han pedido que nosotros colectemos a la Asociación Francesa de la Ataxia de Friedreich. O sea, los investigadores ingleses querían trabajar con toda Europa en la ataxia de Friedreich. Los que conocen entre un francés y un inglés, no hay mucha química, ¿no? Entonces, él me dice: y la Asociación Francesa de la Ataxia de Friedreich, o sea, la asociación local, no quiere saber nada con los ingleses. Entonces, me han pedido que yo haga el trabajo, pero no hay nadie que lo haga. ¿No quieres ser tú? Y yo: sí. ¿No? Luego, como les digo, mi vida es de Forrest Gump, ¿no? O sea, son cosas así que pasan. Y acepté. Entonces, acuérdense que ya la red de biotecnología ya me había mandado esa carta: si quiere regresa a Perú y vuelvo a postular, o sea, como diciendo ya vete. Entonces, mi jefe, Jean-Louis Mandel, le escribe a la red de biotecnología para que me den beca un año más. Pero esta vez no era solamente Ricardo Fujita, sino Jean-Louis Mandel le está pidiendo a la red internacional. Jean-Louis Mandel yo no sabía que era tanto, pero era muy conocido ya en la época de los descubrimientos de genes, ¿no? Ese laboratorio. Y justamente en ese laboratorio
se descubrió, hay una enfermedad que se llama el X frágil, no sé si han escuchado, es una enfermedad asociada a discapacidad intelectual, mal llamada retardo mental, que es la más común, ¿no? A nivel molecular. X frágil, el síndrome del X frágil, ¿no? Después, adrenoleucodistrofia, que son enfermedades que tienen que ver con retardo mental y problemas metabólicos, y la propia ataxia de Friedreich, su gen también fue descubierto en nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, de un laboratorio que, como les dije, que yo estaba en un sitio donde yo era el único en un cuarto de este tamaño y no sabía casi hablar francés, fui a un laboratorio donde estábamos apiñados 5 o 6 trabajando, nos peleábamos para agarrar las pipetas, y ahí aprendí francés en un mes lo que no había aprendido en todo el año, ¿no? Porque además habían chicos y chicas de mi edad. O sea, yo hablo francés, pero el francés que yo hablo no es el francés académico, mi francés es el francés de la calle, ¿no? Porque es el que yo aprendí ahí digamos, con los chicos, ¿no? Entonces, poco a poco yo fui ya consolidándome en el trabajo. Mi trabajo era, en esa época se mapeaban los genes, yo no sé si hasta ahora se escucha, se ha encontrado un nuevo gen de tal enfermedad, se ha encontrado. Bueno, en esa época era mucho más difícil, no había genoma humano, no había mapa. Imagínense un mapa, pero solamente un puntito en Cusco, otro puntito en Lima y otro puntito en Trujillo, y no había más. Ahora el mapa ya está llenecito, hasta los distritos están, pero en esa época no había nada. No, entonces, mucho pasaba también por experimentaciones moleculares para hacer ese tipo de trabajos, y Jean-Louis Mandel, que era el jefe top, digamos, me encargó a un profesor intermedio para que sea mi tutor de tesis, ¿no? Teníamos que encontrar la zona de la enfermedad, o sea, el gen que produce la ataxia de Friedreich. Entonces, este jefe que yo tenía era uno de sus engreídos, no era el más engreído, pero uno de sus engreídos de mi jefe, y se le ocurrió hacer una variante de una técnica, el cual me la encargó a mí, ¿no? Él diseñó el experimento y me lo dio para que yo lo haga. Entonces pasaron 1 mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses y yo no tenía resultados. Entonces Mandel, dije, en su cabeza me imagino yo, este peruanito, no le sale nada. Entonces ya hay que, así como dijeron, regresa, ¿no? Si quieres postula de nuevo. Me dijo, ¿sabes qué? Porque en ese laboratorio se producían tantos artículos, porque estaban en el boom de la genética, que me decía, ya, con lo poco que has hecho, van a salir 2, 3 artículos y ya, con eso te vas a ir a Perú y puedes hacer algo, de repente vas a ir con artículos. Entonces, yo estaba picón, porque los que se van a trabajar a otros lados, trabajan 10, 15, hasta 24 horas al día, ¿no? Que es lo que yo hacía, ¿no? Trabajamos un montón. Una anécdota era que yo fui una vez a un laboratorio donde, bueno, en este laboratorio tenía varios cuartos, y estaba en un cuarto y había trabajado 18 horas con otro chico que estaba haciendo el doctorado conmigo. Y al otro día nos dimos cuenta que en uno de los pasos, una ultracentrífuga, nos habíamos olvidado de hacer on, de apretar el botoncito. O sea, ese trabajo para al final apretar ese botoncito era un trabajo de 2 días experimentales, pero 2 semanas de cultivo. O sea, prácticamente perdimos 3 semanas por no apretar el botoncito.
Y eso se debe un poco a la sobrecarga, ¿no? O sea, si has trabajado tanto, ¿qué te costaba apretar el botón? Pero era porque ya estábamos cansados y ya no se daba. Pero el hecho es que cuando yo empecé a revisar el protocolo, me di cuenta que había un error de concepto. Para hacerla simple, cuando uno trabaja con células vivas, si uno le pone una solución diluida, las células van a tomar el agua del ambiente y se van a inflar como un globo, ¿no es cierto? Pero si las células están muertas, tú le pones agua y como están muertas no van a absorber ni nada, se van a quedar como estaban. Entonces, parte de la técnica que nosotros estábamos buscando, necesitábamos células vivas. Pero mi jefe lo que hacía era usar células que habían sido congeladas, ¿no? Entonces, yo empecé a revisar el protocolo y me di cuenta que había un error conceptual. Y eso nunca iba a salir por más que lo repitiera 1000 veces. Y mi jefe decía, no, repite, hazlo mejor, hazlo bien, te estás equivocando. Entonces yo cuando les demostré en una reunión, se dieron cuenta que efectivamente yo tenía razón, ¿no? Entonces había que cambiar el protocolo. Y esa persona, que era mi jefe, un poco que se quedó picón, pero la culpa no era mía, la culpa era de él, que había diseñado mal el experimento. Y a partir de ahí, o sea, si antes la relación con el jefe top era mala, porque ya empezaba como, se notaba como que me despreciaba, tenía se dirigía a todo el mundo, yo estaba ahí, pero él me ignoraba, ¿no? Yo no existía, yo era invisible. Y encima siendo extranjero, ese es un poco, o sea, no sabes si es por ti o porque eres peruano o porque eres burro, no sé. Pero a partir de ese cambio, me di cuenta que no era porque era peruano, porque se notaba el aprecio, ¿no? Entonces ya me daba más responsabilidades, incluso ya yo era independiente del jefe que me habían puesto a trabajar, ¿no? Entonces a partir de ese momento le dije, ya había pasado 2 años en ese laboratorio, y le digo, Jean-Louis, ¿sabes? Yo tengo que regresarme a Perú porque me voy a casar. Me iba a casar, ¿no? Tú dime, ya hemos conversado de esto, tú me has dicho que hasta acá nomás, y yo quiero saber si, o sea, la novela terminó o voy a regresar, ¿no? Porque necesito también comprar el pasaje de vuelta, así que tienes que decir, no, tú tienes que regresar. Así que te esperamos dentro de 1 mes y medio, porque yo no había viajado 2 años. Y así, digamos, la cosa cambió, ¿no? O sea, se dio cuenta un poco del empeño y que me gustaba el tema. Entonces, ya regresé, trabajé 2 años más, hice el doctorado. Mi misión era encontrar el gen de la ataxia Friedreich, ¿no? Cuando uno encuentra el gen que produce una enfermedad, ve que hay un cambio, una mutación que llamamos los genetistas. Cambio de una letra o cambio de muchas letras hacen que ese gen no funcione bien. Pero para darse cuenta de eso hay que encontrar al gen. Eso es lo que hacíamos antes del genoma humano, ¿no? Entonces ahí, para hacer la historia corta, yo trabajé 2 años más y, como les dije, el mapa antes era solamente Trujillo, Cusco y Lima. En la región que estaba la región de Friedreich, yo llegué a hacer un mapa mucho más fino, ¿no? Ya tenía la región de Ica, por decir, pero con las provincias, distritos y todo ya listo para identificar al gen. Entonces, yo terminé mi tesis el año 91 y mi jefe me decía, ya en esa época, yo siendo estudiante de doctorado, ya tenía 7 artículos, ¿no? Entonces me decía, ya es suficiente, ya ¿para qué quieres más? Entonces, no, yo quiero quedarme hasta encontrar al gen. No, ya está bien, basta. Y bueno, no me votaron, pero ya, digamos, esa experiencia
hacía que los grupos, por ejemplo, con la Universidad de Michigan y otras universidades, ya echen el ojo a la gente que salía de ese laboratorio, ¿no? Entonces yo ya tenía mi trabajo en la Universidad de Michigan un año antes de terminar mi doctorado, ¿no? Porque estaban ávidos de esa experiencia que había en lo que se hacía en Francia, ¿no? Entonces, ese gen se encontró el año 96. O sea, felizmente que mi jefe me votó, ¿no? Porque yo terminé de mapear al gen, de hacer el mapita bien detallado el año 91, y recién después de 5 años encontraron al gen. O sea, si hubiera esperado al gen, mi tesis hubiera durado 10 años, ¿no? Felizmente me votaron. Bueno, básicamente para decirles que no necesariamente el mejor estudiante, ni en el colegio, ni en la universidad, probablemente va a conseguir su sueño, ¿no? Yo, como les dije, mi sueño cuando era joven era tener un laboratorio, ¿no? Y creo que ahí los que han ido al laboratorio de la San Martín, sí, creo Hice un programa TV. que tenemos, claro, tenemos el mejor laboratorio universitario, por lo menos en lo que es genética humana, ¿no? Que es referencia nacional, pero de nuevo, Forrest Gump, no es sea por mí, sino es por la gente que quizás esa cualidad sí he tenido, he sabido escoger con quién trabajar, y los chicos que trabajan conmigo, bueno, chicos, algunos investigadores y la esposa que está ahí vigilando, ¿no? Ha permitido hacer un equipo que está funcionando, ¿no? Y una cosa que hacemos nosotros y que lo aceptan los chicos que vienen es que saben que van a quedarse 2, 3 años y después van a otros lados. O sea, es como una especie de trampolín. O sea, nos conviene a nosotros, les conviene a ellos, ¿no? Todos ganamos. Entonces, ahí tienen la historia de el chico que repitió 2 años, que se le perdían los papeles literalmente en la universidad, ¿no? Y que, bueno, esperamos que sigamos este tipo de trabajos acá en Perú que estamos haciendo con genética humana. Estamos haciendo, tenemos un proyecto que hemos terminado ya con la National Geographic para hacer el origen de las poblaciones peruanas, que nos permite reconstruir la historia del Perú por medio del ADN. Trabajamos en enfermedades raras, enfermedades que son producidas por genes, ¿no? Han escuchado los niños mariposa, hay enfermedades neuromusculares, cegueras hereditarias, sorderas, etcétera. Todos estos son enfermedades raras, pero que si las juntan son alrededor de 7%, o sea, 1,5 millones, 2 millones de peruanos tienen enfermedades raras y hay que trabajar en eso, ¿no? Trabajamos en cáncer también de poblaciones peruanas, ¿no? Y tenemos también un programa para ver lo que se llama la inmunogenómica y la farmacogenómica, ¿no? Uno recibe un medicamento y a veces el tipo de medicamento no le hace a la persona, tiene que tomar la mitad, o a veces tiene que tomar el doble para que le haga efecto, o tiene que cambiar totalmente de medicamento. Eso está en nuestros genes, ¿no? Eso quizás un tatarabuelo hace millones de años o cientos de miles de años se intoxicó pero no murió, pero su hermano, nuestro tataratío, sí murió, y eso permite que ahora algunos seamos, digamos, podamos metabolizar esos medicamentos y otras personas no. ¿No? Nuestro genoma es parte de la historia de nuestros tatarabuelos, ¿no? Ahora tenemos diabetes, pero hace 20.000 años esos genes eran buenos, porque podían guardar el azúcar, los lípidos, los genes que guardaban sal nos permitían migrar más lejos, pero ahora nos da hipertensión, ¿no? O sea, lo que era bueno hace 20.000 años es malo ahora. Y quiero terminar diciendo que los huérfanos del estudio del genoma humano son las poblaciones sudamericanas, y la mayor cantidad
de acervo genético nativo originario de Sudamérica está en la parte andina, principalmente Perú, seguido por Bolivia, seguido por Ecuador y parte de Chile y de Argentina. Cuando ustedes ven el mapa de la parte nativa, coincide con el Tahuantinsuyo. Hay muchas cosas por estudiar. Muchas gracias. Tu reconocimiento. Muchas Un gracias. folder allí para que nos sugieras más mejoras. Gracias. Ok, Gracias.